¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que decidiste esconder quién eras realmente, solo para tener la certeza de que te amaban de verdad? Pues eso fue exactamente lo que hizo Renata. Lo tenía todo: dinero, poder, influencia. Pero lo que más deseaba, ninguna fortuna podía comprar. Renata fingió ser pobre, cambió el lujo por la sencillez, todo por una sola razón: vivir un amor sin intereses. Y al principio, parecía que había encontrado al hombre correcto. Pero la vida real puede ser cruel. Y la ambición tiene el don de sacar lo peor de las personas. Renata fue humillada, traicionada y llamada mediocre. Lo que nadie imaginaba era que ella era la mujer más poderosa de toda América Latina. Y cuando la verdad salió a la luz, no hizo falta que alzara la voz. Solo apareció. Y con su sola presencia, hizo callar al mundo entero. Renata Salvatierra nació en cuna de oro, rodeada de columnas de mármol, fiestas exuberantes y una fortuna que la colocaba entre las mujeres más influyentes de América Latina. Pero detrás de los altos portones y los vestidos de diseñador, se escondía un alma inquieta, cansada de una vida controlada por las apariencias que engañan. En un acto de dulce rebeldía, cambió los tacones por unos tenis gastados y su apellido noble por un nombre común. Era Renata, simplemente Renata. Decidida a demostrar que aún había humanidad incluso en un mundo cubierto de oro, se lanzó a una nueva etapa, lejos de los reflectores, buscando algo que el dinero jamás podría comprar: el amor verdadero. Fue en una cafetería sencilla de barrio donde se topó por primera vez con Iván Beltrán. Él llevaba el aroma de café recién hecho en las manos y una amabilidad casi extinta en la mirada. Trabajaba como camarero durante el día y estudiaba por las noches, siempre con una sonrisa, a pesar de la vida difícil que llevaba. Tenía una elegancia que no se podía comprar con tarjetas de crédito, un encanto rústico y sincero. Renata sintió que el corazón le bajaba o ritmo por primera vez en años. Iván, sin tener idea de quién era ella en realidad, se sintió cautivado por aquella chica de voz suave y manera dulcemente distraída. Todo fluyó de forma tan natural, que parecía escrito antes de suceder. Las conversaciones entre ellos fluían como si se conocieran de toda la vida. Él hablaba de sus sueños, de las heridas de crecer en un hogar roto, de las noches sin cena, y de los libros que lo transportaban lejos de la pobreza. Renata, siempre atenta, reía, se emocionaba, escuchaba. Había entre ellos un sentimiento que no necesitaba adornos. Era como si, por fin, el mundo se callara cuando estaban juntos. Y por primera vez, ella no se sintió juzgada. Iván veía en ella solo a una mujer común, no a una heredera disfrazada. Y eso, irónicamente, fue el mayor regalo. Poco a poco, los encuentros se volvieron rutina. Las manos se buscaban en el cine barato de la esquina, los besos llegaban en medio de la lluvia y las sonrisas estallaban incluso en los días grises. Renata sentía que estaba viviendo algo puro, lejos de la codicia de aquellos que solían acercarse solo para aprovecharse de su fortuna. Con Iván no había juegos. Solo existía ese tipo de amor que no exige nada, que simplemente ocurre. Por eso nunca le contó la verdad sobre su origen. Tenía miedo de romper el encanto, de ver en sus ojos la misma avaricia que ya había visto en tantos otros. Renata alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Vivía como cualquier mujer de clase media y aprendió, con Iván, a saborear la sencillez. Era como si estuviera renaciendo. Cocinaba arroz con frijoles junto a él, se reía con las cuentas de la luz, e incluso tomaba el autobús lleno por las mañanas. Todo era tan mundano y, al mismo tiempo, tan extraordinario. Por primera vez, se sentía amada por lo que era y no por lo que tenía. Aunque, en lo profundo, un nudo empezaba a crecer en silencio. El miedo de que algún día la verdad trajera consigo una traición invisible a la confianza que habían construido. Iván, sin sospechar nada, parecía encantado. La admiraba por su dulzura, por su forma desprendida de ver la vida, por no quejarse de las dificultades del día a día. Y ella, por su parte, lo admiraba por no dejarse corromper por el caos. Fueron meses de una pasión ligera, casi adolescente. Ella sonreía con los ojos, él suspiraba al mirarla. Pero como toda historia de amor que nace de lo improbable, había riesgos ocultos en las sombras. Porque, por más que ella intentara escapar de su pasado, el pasado siempre encuentra una forma cruel de volver, y muchas veces, con sabor a humillación. Aquella primavera, Renata creía haber encontrado por fin un puerto seguro.
Una oportunidad para vivir lejos de la presión, de los títulos, de las obligaciones impuestas por la alta sociedad. Con Iván, se sentía libre. La boda de Renata e Iván tuvo lugar en una mañana clara de otoño, sencilla, íntima, casi silenciosa. Algunos amigos cercanos, un pastel de panadería y una lluvia de risas nerviosas marcaron el inicio de esa nueva etapa. Renata vestía un vestido prestado, flores en el cabello y un brillo en los ojos que parecía pintado a mano. Iván no podía creer su suerte al tener a su lado a una mujer tan dulce, tan entregada. Durante meses, vivieron como en un cuento, entre cenas improvisadas y abrazos eternos en el sofá estrecho del salón. La complicidad se notaba hasta en los pequeños gestos. Él la llamaba mi pequeña luz. Ella respondía, sonriendo, mi mundo. Pero el tiempo, implacable, empezó a cambiar la marea. Iván, que antes admiraba la vida modesta y ligera que compartían, empezó a quejarse de las cuentas acumuladas, de los sacrificios constantes, de una rutina sin lujos. Las palabras comenzaron a pesar. ¿No sueñas con algo más grande?, preguntaba con un tono casi cortante. Renata, desconcertada, intentaba disimular. Preparaba cenas a la luz de las velas con lo poco que tenían. Intentaba mantener viva la chispa del principio. Pero, poco a poco, el descontento de Iván se volvió permanente. Quería más. Más dinero, más estatus, más reconocimiento. ¿Y ella? Seguía en silencio, temiendo que cualquier paso en falso revelara su verdadera identidad. Una noche, después de una cena en la que se fue la luz a mitad de la comida, Iván estalló. Dijo que estaba harto de esa vida de miseria. Aquellas palabras atravesaron a Renata con la frialdad de una cuchilla afilada. No respondió. Solo recogió los platos en silencio, tratando de contener las lágrimas que ya estaban acostumbradas al dolor. Era como si él se hubiera olvidado de todo lo que habían vivido. Como si las sonrisas de antes hubieran sido borradas por una nueva obsesión. La ambición se había infiltrado, poco a poco, en el corazón de Iván, y él ni siquiera notaba cuánto lo alejaba del amor verdadero. Renata, aunque herida, mantuvo la farsa. Tenía miedo de que, al revelar quién era de verdad, él se aferrara no al amor, sino al dinero. Así que fingía que no le importaba, incluso cuando lo escuchaba decir que cualquier hombre quiere progresar en la vida, no vivir de sobras. La humillación se volvió frecuente, escondida en frases disfrazadas de desahogo. Pero lo que más dolía era ver que aquel hombre que un día había visto en ella lo más humano, ahora solo veía limitaciones. La vida difícil que antes los unía, ahora él la veía como un estorbo. Y lo que antes era amor, se había convertido en exigencia. Iván comenzó a evitar el hogar. Decía que necesitaba tiempo para reflexionar. Llegaba tarde, a veces ni siquiera cenaba. Y cuando estaba en casa, su mirada era distante, la sonrisa escasa, y los besos, mecánicos. Renata sentía como el vacío entre ellos crecía. Y aún en medio del dolor, intentaba salvar lo que quedaba. Le propuso empezar de nuevo, ir al parque como antes, ver juntos una película antigua. Pero Iván solo suspiraba hondo y murmuraba que eso ya no era suficiente. Como si su amor hubiera perdido valor solo por no brillar como el oro. Apariencias que engañan, pensaba Renata, que aun siendo rica, nunca se había sentido tan invisible. Entre un intento y otro por reconectar los lazos, Renata comenzó a notar que Iván no solo estaba frustrado, estaba obsesionado. Hablaba con admiración de compañeros que se habían casado con mujeres de buena familia, que tenían algo que ofrecer. Ella, en silencio, lo observaba todo. La traición aún no se había consumado, pero ya estaba sembrada en su mirada. Era como presenciar una obra cuyo final ya estaba escrito, pero donde nadie se atrevía a levantarse de la silla. En el fondo, ella sabía, su amor pendía de un hilo. Y lo peor era imaginar que, el día en que la verdad saliera a la luz, ni siquiera el arrepentimiento de Iván sería suficiente. Aún así, Renata resistía. Tal vez por miedo, tal vez por esperanza. Pero cada vez que él la miraba con frialdad, o dejaba escapar frases crueles, algo dentro de ella moría un poco. Ese matrimonio, que había comenzado con tanta ternura, ahora era una batalla silenciosa entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Ella ya no dormía bien, él ya no sonreía como antes. Y así, poco a poco, el final se acercaba. No con gritos ni escándalos, sino con la muerte lenta de un sentimiento que alguna vez fue puro,
y que ahora era asfixiado por la codicia y por las expectativas de una vida que él ya no sabía valorar. Fue entonces que Iván conoció a Miranda Esquivel en una reunión del trabajo. Ella era el polo opuesto de Renata, llamativa, maquillada hasta el alma, con una risa estridente y un perfume costoso que dejaba huella a su paso. Miranda parecía sacada de una revista de lujo. Hablaba de viajes internacionales, fiestas exclusivas y ropa de diseñador. Iván, que antes decía sentirse feliz con lo sencillo, quedó deslumbrado. Ella lo miraba como si él fuera alguien importante, como si tuviera algo valioso, y él, sediento de reconocimiento, cayó en la trampa. Era el tipo de mujer que sabía jugar con la vanidad y convertir la avaricia en una aparente ambición. E Iván, ya perdido de sí mismo, se entregó. Renata empezó a sospechar cuando él comenzó a arreglarse demasiado para salir, a usar ese perfume que antes decía que era una tontería, y hasta a sonreír solo mirando su celular. Intentó no desesperarse. Aún creía que el amor resistiría. Pero el instinto no se equivoca. Iván ya no era suyo. La traición no estaba solo en los besos dados fuera del matrimonio, sino en el desprecio creciente, en las pequeñas mentiras, en las miradas esquivas. El dolor era como un veneno lento. Renata, aunque fuerte, comenzó a marchitarse por dentro. Lo más cruel era darse cuenta de que, después de todo lo vivido, él estaba dispuesto a tirarla a la basura por culpa de una mujer hecha de apariencias que engañan. El final llegó como una avalancha. Iván la llamó para hablar, con la frialdad de quien cancela un contrato. Dijo que ya no veía futuro entre ellos, que merecía a alguien con más presencia, más estilo, alguien que encajara con sus sueños de crecer. Estás estancada en el tiempo, Renata, dijo, sin mirarla a los ojos. Sin ambición, sin fuerza. Ya no puedo seguir así. Las palabras cayeron como piedras. La humillación fue tan grande que Renata no pudo decir nada. Miranda, que apareció de la nada con sus tacones de aguja y su labial rojo, soltó una risa burlona. ¿De verdad pensaste que un hombre como Iván iba a quedarse con una mujer tan mediocre? El golpe fue cruel, frío, mortal. Renata no lloró delante de ellos. Simplemente se levantó, se acomodó los hombros y salió, con la dignidad de quien sabe muy bien lo que vale, aunque el mundo, en ese momento, no lo vea. Por dentro, sin embargo, algo se desgarró. La traición de Iván no fue solo una elección por otra mujer. Fue una negación de todo lo que habían vivido, un desprecio por el amor verdadero, una apuesta ciega a las apariencias. Pasó noches en vela, recordando los abrazos, las promesas, la vida difícil que enfrentaron juntos. Ahora, todo era polvo. Y lo único que quedaba era la certeza de que él nunca la amó de verdad. Amó lo que creía que ella era. Iván, deslumbrado por Miranda, se sumergió en un mundo que no le pertenecía. La acompañaba a eventos donde nadie lo conocía. Sonreía forzado entre personas que hablaban de negocios y fortunas como quien habla del clima. Se sentía importante por reflejo, engañado por halagos calculados. Pero con el tiempo, empezó a notar que Miranda no estaba interesada en él, sino en lo que él podría ser. Y cuando ella se dio cuenta de que no era más que un hombre común, sin influencia, sin fortuna y sin el brillo que tanto buscaba, dejó de fingir. Para Miranda, Iván solo era una cara bonita, y nada más. Ella se movía por ganancia y ambición disfrazada de glamour. Mientras tanto, Renata, aún en silencio, planeaba su regreso. No por venganza, sino por justicia. Sabía que el destino se encargaría de poner a cada uno en su lugar, y que la verdad, cuando saliera a la luz, tendría el peso de un trueno. Porque el amor que ella dio fue real. Fue sincero, fue puro, y aun después de la humillación, no se dejó corromper. Claro que todavía dolía, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. Ya no era aquella chica dulce que buscaba agradar. Se estaba transformando en una mujer completa, hecha de heridas, sí, pero también de fuerza. Y pronto, el mundo vería quién era ella de verdad. Cada lágrima derramada se convertía ahora en coraje. Renata ya no buscaba amor, buscaba verdad. Y esa verdad, cuando llegara, tendría nombre, apellido y una historia que contar. Porque por más que Iván intentara borrar el pasado, lo que construyeron dejaría marcas. Marcas que él pronto sentiría, no como recuerdos dulces, sino como arrepentimiento eterno. Y Renata, sin saberlo, estaba a punto de vivir el momento más grandioso de su historia. Un momento rodeado de luces, de miradas incrédulas,
y de una revelación capaz de cambiarlo todo para siempre. La noche era impecable. Uno de esos eventos benéficos donde los más influyentes se reúnen para demostrar generosidad envueltos en ropa de gala. Iván, con un smoking alquilado, caminaba junto a Miranda, que desfilaba como si fuera la dueña de la fiesta. Estaban animados, convencidos de que pertenecían a ese mundo de copas finas y risas calculadas. Todo iba bien, hasta que comenzó el murmullo. Primero, susurros. Luego, miradas. Y entonces, el sonido de unos tacones firmes marcando el suelo de mármol con autoridad. Cuando Renata Salvatierra entró al salón, fue como si el tiempo se detuviera. La mujer sencilla, la mediocre, ahora era sinónimo de poder. Y la humillación se invertía. Ella apareció rodeada de guardaespaldas discretos, saludando a ministros, empresarios y embajadores. Los fotógrafos se alborotaron. Los flashes estallaban como fuegos artificiales. Iván abrió los ojos de par en par. Miranda, pálida, susurró un "no puede ser", casi inaudible. Pero sí, aquella Renatita de antes era ahora una figura pública, la mujer detrás de un conglomerado internacional que invertía en tecnología, salud y educación. La prensa la identificó de inmediato. Renata Salvatierra, la multimillonaria reclusa que sorprende con su reaparición. Ella sonrió con suavidad, como si todo aquello fuera solo una noche más. Pero en el fondo, había algo más profundo, una justicia poética. Iván intentaba disimular la incomodidad. Tiró del brazo de Miranda, pero ella se soltó. Estaba paralizada. ¿Tú sabías esto?, preguntó con la voz temblorosa. Él negó con la cabeza, en estado de shock. Aquella mujer a la que humilló, que abandonó por parecer sin valor, ahora eclipsaba a todo el salón. Las apariencias, que antes guiaban sus deseos, ahora lo condenaban. Porque fue precisamente por juzgar el exterior que perdió el mayor tesoro de su vida. Y ver a Renata allí, con el mundo a sus pies, era un golpe tan duro que ni el orgullo podía amortiguar. Renata no se acercó de inmediato. Caminó con elegancia, posó para las fotos, pronunció discursos. Pero su mirada, de vez en cuando, se posaba sobre Iván. No con rabia, no con rencor, con la serenidad de quien ya entendió todo. Porque en ese momento no había venganza, solo verdad. Y la verdad era clara como el agua. Él la perdió por su propia ambición. Miranda, por su parte, intentaba ocultar el rostro, avergonzada. Quería desaparecer. Todos sus comentarios maliciosos, todas sus miradas de desprecio, ahora le ardían como hierro al rojo vivo. Cuando finalmente pasó frente a Iván y Miranda, Renata los miró a los ojos. Solo un segundo. El tiempo justo para que ellos entendieran todo, sin que ella dijera una sola palabra. Era como si les dijera gané, pero sin soberbia, sin espectáculo. Solo con la calma de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Iván balbuceó algo. Intentó forzar una sonrisa. Miranda abrió la boca, pero no encontró palabras. El silencio entre los tres era más ensordecedor que cualquier música de orquesta de fondo. El pasado los aplastaba ahí mismo, entre copas de champán y miradas desconfiadas. Y mientras todos rodeaban a Renata, pidiéndole autógrafos, selfies, entrevistas, Iván se quedó a un lado, encogido, como un figurante olvidado. Se sentía pequeño, irrelevante, invisible. La misma invisibilidad que un día le hizo sentir a ella. El mundo da vueltas, y ahora él era la prueba viviente de eso. Cada paso que Renata daba era un recordatorio brutal de que él había hecho la peor elección posible. Cambiado el amor verdadero por promesas vacías. Abandonado a una mujer con valor por un rostro bonito y palabras huecas. Y ahora, lo único que quedaba era el remordimiento. Renata, ya en el coche de regreso a casa, se quitó los pendientes de diamantes y soltó un largo suspiro. La noche había sido un hito. No por haber expuesto a Iván, sino porque se demostró a sí misma que ya no necesitaba esconderse. La vida difícil que había elegido vivir para encontrar un amor genuino, terminaba ahí. Ahora, ya no eran necesarios los disfraces ni las concesiones. Podía ser quien era, con todo el lujo, la elegancia y la humanidad que la componían. Y aún así, conservar viva a esa mujer que sabía amar con sencillez. Pero mientras tanto, en el fondo de aquella fiesta, Iván solo podía pensar en una cosa. ¿Qué fue lo que hice? En los días que siguieron al evento, Iván se sumió en un silencio denso. Su arrogancia de antes se había evaporado. El hombre que humilló a Renata,
que se burló de su falta de ambición, ahora se veía rogando por una segunda oportunidad. Envió flores costosas, escribió cartas llenas de arrepentimiento, intentó contactarla por todos los medios posibles. Cada mensaje era un intento desesperado por volver al tiempo en que ella aún lo miraba con ternura. Pero ya era tarde. La traición había dejado cicatrices profundas. Y la verdad era sencilla: Renata ya no cabía en la vida de un hombre tan pequeño. Miranda, al darse cuenta de que Iván no tenía poder, ni estatus, ni dinero, no dudó en dejarlo. La mujer que lo había deslumbrado con apariencias que engañan desapareció con la misma rapidez con la que había aparecido. Y él se quedó solo, enfrentando sus propios errores como si fueran un espejo cruel. La avaricia que lo había consumido ahora era una prisión invisible. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que cambió oro por bisutería, amor por ilusión. El mundo al que tanto quiso pertenecer, nunca lo aceptó de verdad. Y lo que él había despreciado, era, en el fondo, lo único que tenía verdadero valor. Renata, en cambio, estaba en paz. Recibía los mensajes de Iván con compasión, pero sin emoción. Ya no había espacio para él en su mundo. Cuando por fin se reencontraron, en un pasillo silencioso durante un evento empresarial, él intentó sonreír. Traía en la mirada la vergüenza de quien sabe que falló profundamente. «Renata, podemos hablar», dijo él, con voz apagada. Ella respiró hondo, lo miró con firmeza y respondió con una voz serena, pero afilada. «Me perdiste el día que pensaste que no valía nada». Y se marchó, con paso decidido, como quien sabe exactamente hacia dónde va. Fue el final. Limpio, justo y necesario. Aquella frase se convirtió en un eco en la cabeza de Iván. Era como si, por fin, entendiera lo que había destruido. Un amor raro, puro, que no necesitaba cifras ni títulos para existir. Comenzó a mirar hacia atrás y a ver los momentos que antes había ignorado. Las sonrisas sinceras, las cenas sencillas, la forma en que Renata lo escuchaba con el alma. Se dio cuenta de que había sido amado de verdad, y que lo había tirado todo por vanidad. La humillación ahora era suya, y el arrepentimiento lo carcomía día tras día, porque no existía excusa que borrara lo que había hecho, y ya no había espacio para reescribir aquella historia. Mientras tanto, Renata florecía, más fuerte, más elegante, más auténtica. Ya no necesitaba esconder su identidad para ser feliz. Entendió que no hay gloria en empequeñecerse para encajar en el mundo de alguien más. El amor que ella buscaba no era el que exige pruebas, sino el que reconoce el valor incluso en el silencio. Y aunque estaba rodeada de lujo, su humanidad seguía intacta. Fundó organizaciones, amplió proyectos sociales, inspiró a mujeres a no agachar la cabeza ante el rechazo. Y su nombre, que antes era un secreto, ahora era símbolo de superación, valentía y amor propio. Los periódicos comentaban: Renata Salvatierra, la multimillonaria que eligió el amor y se encontró a sí misma. Pero para ella, el verdadero titular era otro. Se había liberado de la necesidad de agradar, del dolor de la traición, del miedo a ser quien realmente era. Hoy caminaba entre líderes mundiales con la misma ligereza con la que caminaba en sandalias al lado de Iván, porque entendía que el poder real no está en lo que se ostenta, sino en lo que se lleva dentro. Y ahora, ella llevaba algo precioso: paz. La paz de quien ya no necesita callarse para ser aceptada. Iván, por su parte, vivió el resto de sus días con esa ausencia flotando sobre él. Nunca más supo lo que era ser amado de verdad. Nunca más encontró una mirada como la de Renata. Y aunque intentó seguir adelante, en el fondo lo sabía: lo que perdió no fue solo a una mujer. Fue la oportunidad de tener una vida con sentido. ¿Y Renata? Ella siguió su camino, con libertad, con dignidad, y con la certeza de que su valor jamás dependería de la aprobación de quien no supo ver más allá de la superficie. Y ese, al final de todo, fue su mayor triunfo.